Ahí está. Bien, vamos a hablar hoy del diagrama de flujo de efectivo una vez que ya comprendimos los estados financieros. ¿Hacia dónde queremos caminar con el entendimiento de los diagramas de flujo? Hacia nuestro concepto de riqueza. La riqueza definida en función del tiempo que tenemos para hacer lo que nos gusta. Entre más riqueza, debería ser más tiempo de hacer lo que te gusta, lo que nos gusta hacer. Eso sería ya en sí una buena definición de riqueza, más que de ser millonario. Ser rico y ser millonario no es lo mismo. El que es millonario tiene millones, aunque no tenga tiempo para disfrutarlos, pero el que es rico tiene tiempo para disfrutarlos y tiene la tranquilidad financiera, lo cual muy probablemente incluso es lo que le trae estabilidad económica, la capacidad de cumplir con los pagos que tiene que cumplir, los gastos cubiertos, vacaciones, gustos, hobbies, hacer lo que realmente le apasiona. Eso es lo que buscamos en esta definición de riqueza. Ahora, hay tres realidades que Robert Kiyosaki nos ayuda a conceptualizar. Una es la realidad del pobre, otra la realidad de la clase media y otra la realidad de los ricos. Por aquí mejor. Ahí está. Entonces, estas tres realidades se definen según Robert Kiyosaki, leyendo el estado financiero de cada uno ¿cómo decirlo? De acuerdo a tu estado financiero, al diagrama que pueda dibujar tu estado financiero es la categoría en la que te encuentres. Pobre, clase media o rico. Estos son los diagramas de flujo de efectivo de los estados financieros de los pobres, de la clase media y de los ricos. Este diagrama de flujo, ¿de dónde sale? Sale de los estados financieros. Recordando que los estados financieros son 4 ventanas. Entonces, algo que yo les mencionaba mucho a mis alumnos, las ventanas que logres abrir en tu vida financiera es precisamente la realidad en la que vives. Ya sea de pobre, por ejemplo, logras abrir 2 ventanas. Un pobre solamente sabe abrir 2 ventanas. Vamos a ver cuáles son esas 2 ventanas más adelante. La clase media suele abrir 3 ventanas, solo 3 ventanas y primero la de la derecha. Y los ricos suelen abrir las 4 ventanas y normalmente primero la de la izquierda y luego la de la derecha. Las derechas la estoy poniendo en rojo porque son las ventanas que te pueden llevar al fracaso financiero. Mientras que las ventanas en azul y en verde son las ventanas que te pueden generar estabilidad, te pueden generar tranquilidad económica. Vamos a ver una a una esas ventanas en cada una de los modelos o paradigmas que nos menciona Robert Kiyosaki. Veamos primero los del pobre. La primera ventana se llama ingresos. Todos abrimos esta ventana en algún momento de nuestra vida en esta sociedad. Desde niños ya tenemos un ingreso. Y la segunda ventana que abre un pobre son los gastos. Estas 2 ventanas son las únicas ventanas que sabe abrir un pobre. Y no importa si gana poco o gana muchísimo. Puede ser, en la concepción de que nos enseña Robert Kiyosaki, un pobre millonario. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Es decir, puedes ganar 1,000 billones de dólares al día y gastarte 1,000 billones de dólares al día. Esto haría que si restas ambos no te quede nada. Eso es el concepto de pobre para Robert Kiyosaki. Pero si tú logras que de lo que sea que ganes, aunque sea te quede libre un peso, ese concepto que queda de restar los gastos a los ingresos se llama flujo de caja. Y así fuera de solo un peso, ya puedes hacer maravillas, ya puedes salir de pobre. Pero si no logras que quede ni un peso, que tal vez ganes, vamos a poner en números reales, vamos a pensar unos 400,000 pesos al mes. Y que hay empresas de emprendimiento que fácilmente te pueden dar eso, 400,000 pesos al mes. Pero gastas al mes 420,000 pesos. Al final no te queda nada, además quedas con deuda al final. Y tienes que andar consiguiendo 20,000 pesos para salir tu mes. ¿De qué depende tu nivel de ingresos y de gastos? De tu mentalidad.
Entonces, puede ser que ganes millones de dólares, pero también gastes millones de dólares. ¿De qué depende? De tu mentalidad, de tus hábitos de gasto. Y según Robert Kiyosaki, si al restar tus ingresos, tus gastos a tus ingresos, te queda cero o con deuda, eso es un pobre. Pero si lograras que te quedara, aunque sea un peso libre al mes, porque recuerda que los estados financieros se llevan mes con mes. Aunque tú ganes quincenalmente o ganes semanalmente, tú haz tu estado financiero mes con mes. Tus ingresos puede ser que sean simplemente el salario de tu empleo y mes con mes tienes que tener calculados tus gastos. Normalmente los gastos que vas a tener son los gastos de casa. Llámese luz, llámese comida, llámese la renta, lo que sea, tú programa tus gastos. Eso es uno de los mejores hábitos, programa tus gastos. Y si logras programar tus gastos y que al final te quede un peso, ya puedes hacer maravillas con eso. Y si además tienes hábito de ahorro, el ahorro tienes que considerarlo sí o sí, por muy poco que sea el ahorro mensual. Y con eso, ¿qué diagrama dibuja un pobre? Tiene una entrada llamada ingresos. Este diagrama de flujo del dinero se va hacia los gastos y sale. Por eso es que ese es el esquema que tiene diagrama de flujo, que tiene, según Robert Kiyosaki, un estado financiero de un pobre. Y aquí recordando de las enseñanzas de mi padre, mi papá me decía que el dinero es agua. El dinero es agua. Y voy a tomar tantito, tengo sed. El dinero es agua. Imagina tus sueños como si fueran semillas en un terreno. Imagina tus sueños, tu visión de dónde quieres estar en 5 años. Para esto recuerda el video de las piedritas de los zapatos. ¿Cómo saber dónde quieres estar en 5 años? Voltea a ver las piedritas que hoy sientes. A lo mejor hoy no te gusta a qué escuela van tus hijos, a lo mejor no te gusta vivir de empleado todo el tiempo, a lo mejor no te gusta, lo que no te guste de tu vida hoy, en 5 años ponte en meta ya no tener eso, ya vivir sin eso y vivir diferente. Si no te gusta la escuela, que esté en una mejor escuela. Prográmate esa visión a 5 años. Esa visión es un sueño sembrado en la tierra y para que crezca necesita agua. Ese es el ingreso que tienes, el agua. Permite que esa agua se concentre en tu sueño. ¿Tienes que tener gastos? Desde luego. Ahora, tienes una entrada de dinero, tienes gastos y si logramos que te quede aunque sea un solo peso, con ese peso, ¿qué vas a hacer con ese flujo de caja? La clase media surge a partir de qué ventana abren con ese dinero que les queda, así fuera un solo peso. Hay quienes con ese peso irían y comprarían un chicle y tal vez se lo darían a sus hijos o tal vez sería para sí mismo. Y esa ventana en la que gastas, no inviertes, no sabes invertir, no quieres invertir, simplemente esos 200 pesos que ves aquí en el ejemplo que te quedan de flujo de caja, que recuerda, flujo de caja es restar tus gastos a tus ingresos, esos 200 pesos decides y vas y los usas esos 200 pesos en una tarjeta de Google Play para que jueguen tus hijos. O esos 200 pesos vas y los destinas en, ¿qué podrá ser? A lo mejor, un juguete. Un juguete y vas, se lo dejas a tus hijos. A lo mejor, no sé, una moto, un carro, una casa. Vas a Coppel y te sacas una pantalla a crédito. O a Electra, ¿no? Vas a la agencia de autos y te sacas un auto a crédito. Estás adquiriendo una obligación o pasivo. Yo prefiero llamarle obligaciones. Además, le vamos a cambiar aquí. Vamos a escribirle obligación. Es una obligación. Una obligación financiera que te estás haciendo tú solito, sin que nadie te lleve. Tú vas a la agencia de autos, tú vas a Electra, tú vas a Coppel y te haces de una obligación. Y entonces, ¿qué diagrama de flujo de agua o de dinero dibuja una clase media? Tiene ingresos. Normalmente ya tiene calculados sus gastos, pero antes de separar los gastos, se van a Coppel, se van a Electra y luego ven si les queda para cumplir con los gastos y se va el dinero, se va el agua. Este es el diagrama de flujo que dibuja la clase media. Entonces, ¿qué ventana aprende a abrir quien busca riqueza?
del flujo de caja que tiene, en lugar de hacerse de una obligación o de un gasto pasivo, decide invertir en activos. Abre la ventana de activos. Eso es lo que hace alguien que persigue la riqueza financiera, ¿ok? Que no es lo mismo que ser millonario. La riqueza financiera la vamos a, hoy mismo en este video que estoy grabando, vamos a definir también qué es riqueza financieramente hablando, y no es una un sueño o una ilusión. Entonces, ¿qué ventanas abre un rico? Para quien acaba de entrar, no se preocupen, queda grabada la sesión para que no se pierdan el inicio. Entonces, el rico, como todos, tiene ingresos, tiene sus gastos, sobre todo los que tenemos hábitos financieros, calculamos nuestros gastos mensuales, y con lo que nos queda, que se denomina flujo de caja, es más, vamos a resaltarlo, que se vea en grande lo que dice flujo de caja, que se vea resaltado. Es un concepto muy importante en educación financiera, el flujo de caja. Con lo que le queda, en lugar de hacerse de una obligación, invierte en activos. Abre la ventana que se llama activos, que está aquí en verde. Y ahora sí, con el dinero que le dan sus activos, se hace de pasivos o de, vamos a cambiarle como le llamamos, y en el juego de cash flow también lo dice así, obligación. Entonces, ¿cuál es el diagrama que dibuja? El diagrama de flujo de dinero o agua, como decía mi papá, tiene ingresos. Y aquí voy a recordar de nuevo el ejemplo de los marranitos de mi papá. Muchos me han escuchado ya este ejemplo desde mis alumnos. Mi papá recibía su quincena, y de la quincena normalmente se le acercaban sus amigos, y esto dicho por sus amigos, esto creo que no lo había dicho, pero nunca me lo platicó mi papá, sus amigos fueron los que me platicaron que él hacía esto. Le decían, Fausto, hay que cooperar para el regalo del jefe. Bueno, es un gasto, desde luego, es el regalo del jefe. A ver, aquí está cuánto nos toca, aquí está mi cooperación. Una persona institucional, decía mi papá. Sabe también cooperar para los regalos de los jefes. Y le decían, ahora vámonos a festejar, nos vamos a ir a tal antro. Y ahí decía, yo no tengo dinero para ir al antro. ¿Cómo no? Si acabamos de cobrar la quincena. Y él decía, sí, pero yo no tengo dinero para ir al antro. Pero si acabas de cobrar la quincena y nos acabas de dar dinero para el regalo del jefe, te queda para ir al antro. Y él decía, yo no, porque con ese dinero que me queda, el flujo de caja, le compro alimento a mis marranitos. Ya les he platicado que él invertía en marranitos desde que yo soy niño, desde que siempre recuerdo, de hecho, desde que él era niño. Y los marranitos, de los marranitos, es decir, de los activos, ya le vamos a poner nombre del estado financiero, fíjense, el rico, aún antes de pagar su luz, pagar su renta o pagar los gastos obligados, que ya los tiene calculados mes con mes, se sienta y él sabía y sabemos cuánto gastamos al mes en la familia. Entonces, entra el dinero y invierte en un negocio. En el caso de él, los marranitos. Agarraba su dinero, bueno, ahí está el gasto para el regalo del jefe, y lo demás no iba y se lo gastaba como otros en la botella, en el alcohol y llegar otro día a su casa. No, no, no. Él agarraba el dinero, iba a comprar el alimento de los marranitos y a engordar los marranitos. Eso habla también de la educación emocional que tienes, de la psicología que tienes, de cuáles son tus principios y tus valores. Tal vez tus principios, igual que mi papá, era la tranquilidad en casa. El llevar un sustento a casa y que tu familia vaya creciendo y vaya teniendo lo necesario para la escuela, mejores doctores, de vacaciones. Yo recuerdo que las vacaciones nunca fallaron en mi familia. Los primeros años irnos de vacaciones era ir al camellón que está ahí sobre Toyocan a jugar fútbol. Yo estaba niñito y me acuerdo cómo pateábamos el balón y yo sentía que estábamos en un parque enorme. Hasta que crecí y vi que era el camellón del corredor de Toluca a Ciudad de México, Toluca Lerma. Esos fueron los primeros años de vacaciones. Luego fueron ir a Zacango, luego Iztapan de la Sal, luego Puerto Vallarta. Y ahora, pues de vacaciones se van, ya no voy a decir a dónde. Entonces, esos principios que tienes, esa educación emocional que tienes, es lo que determina tus decisiones financieras también. Entonces, si tienes problemas financieros, hay que ver qué cuestiones emocionales son las que te están llevando también a esas decisiones que estás tomando.
Entonces, refuerza tus principios, tus valores, tu esquema de prioridades. Entra el dinero para el rico, invierte en marranitos o en lo que sea que quieras con tu flujo de caja. Tus negocios van a pagar las obligaciones que te adquieras, como la camioneta, como el carro. Nuestro primer carro para transportar el alimento de los marranos fue una Brasilia. Y en la Brasilia, y mi papá lavaba todos los días la Brasilia, todos los días, 5 de la mañana, se iba a trabajar con su carro limpiecito. Y los fines de semana, ¿quién iba a decir que iba cargado de 8 o 9 bultos de alimento, sorgo, que íbamos a moler al molino, etcétera? Y todos los días lavaba su carro, como si fuera su caballo. Esa era la obligación, pagar el carro. Después de ahí, descuentas, sacas tus gastos y ahora sí, el dinero sale. Y si haces esto, de invertir en negocios, tu flujo de caja aumenta. Pero para eso tienes que saber escoger bien los negocios en los que inviertes. No todos los negocios van a hacer que tu flujo de caja aumente. Algunos pueden hacer que baje, cuidado. Y para eso vamos a ver en otro video más adelante el concepto de deuda buena y deuda mala. Cuando una deuda es buena, cuando una deuda es mala, vamos a ver a detalle más adelante en otro video ese concepto. Ahorita lo importante es comprender el diagrama de flujo de efectivo que dibujan los pobres, la clase media y los ricos. Y con esto creo que queda ya más comprendido cómo es que surgen o cómo es que se dibujan estas tres realidades de las que nos habla Robert Kiyosaki, la realidad de los pobres, la clase media y los ricos. Ahorita con esto ya entiendes qué significan estos diagramas. ¿Cuál es el diagrama de tu estado financiero? Tarea número 1, lo vimos videos anteriores, tienes que tener tu estado financiero. En mi caso lo tengo en la computadora, pero lo puedes hacer en una hoja de papel como lo mostré. No son más que 4 cuadros. 2, uno arriba, otro abajo, llamado ingresos y gastos, que es lo que el pobre, las únicas 2 ventanas que el pobre sabe abrir. Y entiéndase de nuevo, por favor. Se lo dije a todos mis alumnos y lo importante es que desde niños lo entiendan. Esto no se refiere a dinero. Ser pobre, clase media o rico no es el dinero que ganas. No, son las decisiones que tomas, la mentalidad que tienes. Entonces, pobre puede ser que gane, dije, $1,000,000 diarios, pero gasta $1,500,000 diarios. Ese es un pobre mentalmente hablando, que gasta más de lo que gana y por eso solo abre 2 ventanas, ingresos y gastos. La clase media abre 3 ventanas. Ingresos, gastos, y con el flujo de caja, el cash flow que le queda, se hace de obligaciones. Y por eso los puse en rojo. Porque estas decisiones son las que te van a mantener pobre o clase media. Pero los ricos, ¿qué hacen los ricos? ¿Qué diagrama de flujo dibujan con las decisiones financieras que tomen? Reciben dinero, no importa que solo fueran 10 pesos diarios, sus gastos los mantienen por debajo de su ingreso, así sean 9 pesos diarios, y cualquiera diría que es pobre con eso. Cuando mi papá nos llevaba a la escuela, en la escuela secundaria Agustín Melgar, íbamos en una Brasilia, año 79, hablo que nos llevaba en el año 91, 92, y decía, yo soy rico. Y me apena decir que yo volteaba y decía, no decía nada, porque obviamente amo a mi papá, y desde niño somos muy conscientes, mi hermana y yo no decía nada, pero sí me quedaba así, rico el que trae el Jetta del año, entonces era un carrazo. El que trae el Suru del año era un carrazo que acaba de salir el Suru. Entonces, esos son ricos. Aquí nos trae mi papá en una Brasilia. O sea, ¿cómo que él es rico? Y él decía, yo soy rico. Yo no entendía que se refería a la mentalidad que tiene. Y ya les dije antes, la educación financiera no se aprende solo viendo. Es muy común que los papás creen que los hijos van a aprender solo del ejemplo. Y en el caso de la educación financiera no es el caso. Robert Kiyosaki dice muchísimas veces en sus libros que a los niños hay que enseñarles la educación financiera. Porque normalmente surge, si no lo hacen, surge el dicho, padre inteligente, hijo, iba a decir una grosería, no la voy a decir, hijo menos, mucho menos, muy abajo de inteligente. ¿Ok?
Pero los papás que enseñan educación financiera, principios financieros a sus hijos, no solo por verlos, sino también por platicarlos, por explicarlos, porque los practiquen, generan una evolución en esa familia. Niño rico, niño listo. No me acordé de tener aquí el libro a la mano. Niño rico, niño listo es el libro que les recomiendo. Lo escribió Robert Kiyosaki y todos los papás que les he dicho se lo compran a sus hijos. No es un libro para los niños, es un libro para que los papás, porque para empezar es un bonche así, de hojas, de muy buen tamaño de letra y no tiene ni dibujitos. Entonces no es para niños, no es para adolescentes. El que hizo para adolescentes es un librito así. Pero para este libro, Niño Rico, Niño Listo, es un libro de este vuelo y lo hizo para que para los papás que quieren enseñar educación financiera a sus hijos. Cómprenlo. Niño Rico, Niño Listo. Bueno, la educación financiera se enseña. ¿Cómo puedes empezar a enseñar educación financiera? Siéntate con tus hijos mes con mes, al igual que con tu pareja, tu parejo, tu esposa, tu esposo, con quien sea que compartas gastos, y hagan la planificación de gastos mensual. Con el simple hecho de que sus hijos los vean haciéndolo sentados juntos, van a empezar a inculcarles principios financieros a sus hijas, a sus hijos. Pero sentados en la misma mesa, nada de que están aquí papá, mamá, pareja juntos y los hijos en el sillón. No, tienen que estar en la misma mesa poniendo atención. A ver, hijo, ¿cuánto vas a gastar? ¿En qué estás gastando? Empezar el diálogo, la plática. Y van a ir enseñándoles principios de educación financiera. El rico tiene ingresos, tiene sus gastos también calculados y con el flujo de caja que le queda, abre la ventana de activos, negocios. Esa es la ventana de activos. Sus activos llegan a pagar sus obligaciones, en los lujos con los que vive. Y, desde luego, como todos, tenemos gastos. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de riqueza que nos enseña Robert Kiyosaki con estos principios. Voy a poner pausa al video para abrir nada más el archivo. Listo. La definición de riqueza, financieramente hablando, es una definición técnica. Cada vez que le pregunto a alguien, ¿qué piensas que es ser rico? No, ser rico es tener mi espíritu en paz, en armonía con Dios, con mi familia estable, etcétera, etcétera. Ok, muy bonito. Pero técnicamente hablando, con principios financieros, ser rico tiene una definición muy puntual en base a conceptos, no diría números, pero hoy vamos a entender exactamente cuál es esa definición técnica. Y sale, sí, de los estados financieros. Por eso es que es tan importante leer estados financieros, conocer estados financieros, y por eso Robert Kiyosaki los enseña en el juego de cash flow, los estados financieros. Entonces, primero tus ingresos, registra tus gastos mes con mes. Con lo que te queda, así sea un peso, decide abrir siempre la ventana de activos y después la de gastos, obligaciones o pasivos, perdón, la de obligaciones o pasivos. Entonces, repito, primero los activos y luego las obligaciones. Esto ya lo vimos, tienes que ir hacia la riqueza. Aprende, fortalécete emocionalmente y toma decisiones. Ahora, cuando empieces a tener ingresos pasivos, aquí ya vienen definiciones de ingreso que después vamos a ver más a detalle, pero ahorita ya empezamos con la primera. Ingresos hay de varios tipos y hoy vamos a hablar, para fines de entender el concepto de riqueza, los ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Son los ingresos por rentas. Puedes ganar por rentas de casas, de departamentos, eso todo el mundo lo sabe. Por rentas de placas, todo el mundo lo sabe. Por renta de taxis, todo el mundo lo sabe. Y hay otros negocios que te permiten rentas que pocos conocen. Por ejemplo, en el metaverso, vamos a tener muy pronto aquí expertos en el metaverso platicándonos sobre las rentas que se están haciendo en el metaverso y más opciones de rentas que hay. Entonces, a partir de hoy, si quieres lograr la definición técnica financiera de riqueza, tu mente tiene que enfocarse en hacer negocios de ingresos pasivos, que ganes de ingresos pasivos y tienes que aprender a analizar los negocios. Cuando estos ingresos por rentas ya cubran tus gastos, ahí es donde llegas
al concepto de riqueza. Repito, cuando tus ingresos pasivos logren cubrir tus gastos, ahí puedes renunciar al empleo. Vamos a ver cómo funciona. Tus ingresos activos, negocios que te permitan tener ingresos pasivos, normalmente no es fácil, no es rápido. De hecho, no existe el concepto de ingresos pasivos. Ingreso pasivo, pensamos que es un dinero que te llega sin trabajar. Error, error. Trabajas menos y más inteligente, pero trabajas. Ejemplo, el más común, rentas una casa. Esa casa va a sufrir desperfectos con los inquilinos. Tienes que ir y repararla. Tienes que escoger a los inquilinos para que no afecten tu vivienda. Mi padrino, ya lo he dicho varias veces, uno de mis padrinos, una vez le dijo a mi papá, fíjense la gran diferencia de pensamiento entre mi papá y mi padrino. Mi padrino, uno de varios, le dijo, mi papá le dijo, cuando me voy a esperar a tal tiempo porque nos dan un dinero del trabajo y con ese dinero puedo construir, ¿no? Y el padrino le dijo, pero pues no nos descuentan tanto, dice, cuando nos jubilemos no nos descuentan tanto. Realidad de un empleo, que cuando vivas de la jubilación no te van a dar lo mismo que ganabas estando en activo. ¿Okay? Eso es la realidad de un empleado. Pero si con tu inteligencia vas construyendo con los ingresos locales, departamentos o de simplemente negocios, es decir, activos que te produzcan rentas, esos son los famosos ingresos pasivos, que no son pasivos en 100%. Entonces, pasas mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación construyendo un local, construyendo un departamento. Pero cuando lo rentas ya no trabajas igual, ya es mucho menos. Y si sabes escoger a los inquilinos, que también es un esfuerzo y un trabajo, filtrar a tus inquilinos, ni siquiera vas a tener tantos desperfectos. Entonces, el trabajo es mínimo, ya no es igual. Y tienes un estilo de vida más tranquilo. Por eso las abuelas tan sabias nos decían, esfuérzate para que acabes viviendo de tus rentas. Eso te da libertad. Cuando ya tus ingresos pasivos cubren tus gastos, ya lograste ser rico. Ya lograste ser rico. Ahora, si no has renunciado al empleo, porque cuando tus ingresos pasivos de rentas ya cubren tus gastos, ya puedes renunciar al empleo, ya puedes renunciar al jefe, ya puedes renunciar iba a decir a la esposa, al esposo, pero no, que el amor continúe. Ya puedes renunciar a eso que te tiene atado como empleado. Cuando tus ingresos pasivos ya cubren tus rentas. Y si sigues trabajando, como el caso de mi padre que logró sus ingresos pasivos incluso estando trabajando, es decir, no está peleando de una actividad con otra, puedes combinarlas, sube tu flujo de caja y puedes hasta renunciar al trabajo. Ahí es cuando tus ingresos pasivos de tus negocios, de tus activos, pagan tus gastos, ya lograste la definición técnica financiera de riqueza, rico. Ahora, quiere decir que ya mis ingresos de rentas pagan mis gastos de este mes. ¿Cuánta libertad financiera tengo? Un mes, porque eso es lo que está generando. Pero si logras que paguen tus gastos, tu estilo de vida, 2 meses, ese es el concepto de libertad financiera. Cuando ya tus ingresos pasivos pagan tus gastos, no solo un mes, sino 2 meses, 3 meses, entonces vas incrementando tu libertad financiera. Cada vez estás menos atado. Cada vez eres más dueño de tu tiempo y puede llegar el momento en el que incluso puedas decir, me tomo ya mi jubilación. Y te jubiles antes de los 40 años, te jubiles antes de los 35 años, porque ya tu forma de vida de rentas, tus conceptos de ingresos por rentas, te permiten dedicarte a lo que tú quieras, a la política, al trabajo social, a la ayuda a los demás, lo que tú quieras, porque ya para vivir ya tienes ese otro ingreso, ya tienes el ingreso de rentas. Esa
son las definiciones de riqueza y de libertad financiera, que técnicamente hablando, partiendo de los estados financieros y de los principios financieros, vamos a promover en el grupo de Cashflow 303. Este grupo, ahorita estoy generando este material en video para que después quien entre tenga todo este material de estudio, pero esencialmente este grupo a partir de lunes ya va a tener oportunidades financieras. El día de mañana domingo voy a mandar una encuesta para que me digan cuáles de las siguientes industrias ya quieren conocer oportunidades de negocio. Bienes raíces, telecomunicaciones y productos de salud y productos de belleza. Son industrias que tienen mucha competencia entre ellos. En telecomunicaciones ya no solo es Telcel, Movistar, Flash, Axio, Cryptofon, Beneleid, etcétera. En bienes raíces hay muchas inmobiliarias, hay muchas opciones que se me fueron los nombres, Brick, 1000 ladrillos, 100 ladrillos, algo así, etcétera. Y ahora semana por semana vamos a ir analizando oportunidades de negocio y generando las fichas de oportunidad de cada oportunidad para que vayamos sumando y aprovechándolas. Vamos creciendo juntos. Cashflow 101 nos enseña oportunidades de negocio pequeñas y grandes, es decir, a invertir en activos pequeños o grandes en base a los montos. Cashflow 202 nos enseña oportunidades de capitalización y oportunidades de flujo de caja. Eso lo vamos a ver el día de mañana también, junto a otro, se me fue ahorita, de lo que mañana tengo programado. Son los últimos 2 videos que estaríamos haciendo de esto. Y Cashflow 303 se llama el grupo porque ya saltamos a oportunidades de la vida real. Entonces, si gustan compartir el enlace de invitación, mañana voy a compartir un mensaje para quien más quiera entrar al grupo. Juntos vayamos aprovechando estas oportunidades y tal vez surjan esquemas como hay. Yo sí favorezco mucho el network marketing, en el entendido de que mientras sea una buena oportunidad, que hay que saberlas diferenciar de las pirámides siempre, permite que muchas personas ganen por ese fenómeno de cascada o pirámide dibujada, ¿no? En donde uno comienza y se va desdoblando todo y se forma toda una red de ganancias. Entonces, vamos a tener oportunidades en las que va a empezar uno, el que me platique, por ejemplo, la oportunidad, también voy a abrir eso para que nos platiquen las oportunidades los mismos miembros del grupo y que nos la platique queda arriba, el segundo que le interese queda abajo y así nos podemos ir generando nuestros esquemas de colaboración en network marketing. Bueno, entonces, una vez entendido que Cashflow 303 es ya oportunidades, analizar oportunidades de la vida real y aprovechar oportunidades de la vida real, estamos a un par de meses, en 30 de abril estaré después, tal vez en esa semana, haciendo ya la sesión del juego presencial. Estamos buscando un lugar a los que les interese para vernos ahí todos. Habría un máximo, yo creo que de 5 personas por sesión, porque si no se puede saturar, pero yo creo que con 5 personas puede ser más que suficiente. Y estaremos llevando a cabo estas sesiones. Bueno, voy a cerrar la grabación para subirla y dejarla aquí en YouTube y